Seguramente ya has oído hablar de la línea recta. Es un objeto común para todos nosotros, pero ¿qué sabemos realmente de este objeto? En este corto video analizaremos un poco sus propiedades y su comportamiento en el plano cartesiano. Para dibujar una línea recta basta con colocar dos puntos en el plano, unirlos y luego prolongarla. Tomemos un caso general de una línea cualquiera, la cual se forma al unir los puntos 1 y 2. La primera propiedad que vamos a definir de la línea recta es su inclinación, o como la mayoría la conocen, su pendiente. Para hacer esto, nos apoyamos de la trigonometría dibujando un triángulo rectángulo con la intersección de las dos líneas que vemos ahora mismo. Las coordenadas de los puntos 1 y 2 podemos escribirlas de la siguiente manera. Esto para saber la longitud de cada cateto del triángulo rectángulo. Como queremos determinar su inclinación, debemos buscar el ángulo que se forma entre la línea horizontal y la hipotenusa. Si ahora dibujamos un triángulo rectángulo aleatorio, donde la hipotenusa sea nuevamente una porción de la línea recta inicial, entonces el ángulo que escribimos en el primer triángulo rectángulo es exactamente el mismo que el nuevo triángulo. Como ya conocemos las longitudes de los catetos, la función trigonométrica ideal para determinar el ángulo θ es la tangente. Recordemos que, en trigonometría, la tangente del ángulo es igual al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Si en el triángulo rectángulo dibujamos una flecha en dirección del arco del ángulo θ, encontraremos el cateto opuesto, y el lado que queda junto al ángulo es el cateto adyacente. Con estos resultados, finalmente, llegamos a lo que es la pendiente de la recta, descrita con la fórmula que vemos ahora mismo. La pendiente de la recta nos dice cómo movernos en los ejes X y Y del plano. Para observar esto, vemos cómo el punto que inicia en un vértice del triángulo rectángulo se mueve una cierta cantidad en el eje X, que sería el valor de la parte inferior de la fórmula de la pendiente, y luego se mueve un cierto valor en el eje Y, que es lo que se encuentra en la parte superior de la fórmula de la pendiente. A partir de la pendiente, nosotros podemos determinar la dirección que toma la línea recta correspondiente. Analicemos los casos posibles. El primer caso y el más sencillo es una recta horizontal. Ahora, dibujando un punto sobre la línea, vemos que podemos desplazarlo a lo largo del eje X, pero no lo podemos desplazar por el eje Y. Es decir, el valor del numerador de la fórmula de la pendiente es 0, y por lo tanto la pendiente de esta línea recta vale 0. Inclinemos un poco la línea recta. Vemos que ahora sí podemos desplazarnos tanto por el eje X como por el eje Y. Si nos desplazamos a la derecha en el eje X y hacia arriba en el eje Y, quiere decir que nos desplazamos en sentido positivo de ambos ejes, así que el cociente resultará positivo. Luego, si regresamos a la posición inicial con dirección contraria, es decir, bajando sobre el eje Y y yendo hacia la izquierda en el eje X, tenemos que ambas direcciones son negativas y por tanto el cociente vuelve a resultar positivo. Esto nos indica que una recta con una inclinación de esta forma tendrá una pendiente positiva. Ahora veamos el caso de la línea vertical. Vemos que el punto solo lo podemos desplazar a lo largo del eje Y, es decir, nos movemos una distancia de Y unidades, pero nos movemos 0 unidades en el eje X. Esto resultará en una pendiente que tiende a infinito. Esto lo podemos visualizar también con la definición que dimos al inicio. Sabemos que el ángulo que se forma entre la horizontal y la línea recta es de 90 grados, o bien pi sobre 2 radianes. Luego, la pendiente es la tangente de este ángulo. Si nosotros calculamos este valor en una calculadora, nos arrojará un error. Esto es porque el valor de la pendiente de pi sobre 2 radianes tiende a infinito. Vemos otro caso en el que tenemos la siguiente inclinación. Nuevamente desplazamos el punto por el eje X y después por el eje Y. Vemos que ahora el desplazamiento horizontal tiene un sentido negativo y el vertical uno positivo. Luego, si regresamos el punto, la dirección negativa ahora la tiene el eje Y y la positiva la tiene el eje X. En conclusión, el signo de la pendiente de esta línea es negativa. Si seguimos rotando la línea, regresaremos a lo que es el caso inicial, donde la pendiente toma nuevamente el valor de 0.